Bueno, pues buenos días a todos y a todas, compañeros, camaradas. No, si va a ser mi voz, si este simplemente recoge. Lo que se tienen que escuchar es a ellos. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias a todos por venir hoy. Y nada, desde el Partido Comunista de los Pueblos de España de la Vega Baja, pues agradecemos que hayáis venido hoy. Un poco en un acto que, bueno, voy a presentarlo en primer lugar, parece que tema de la educación. Quique, miembro del Comité Central del partido, y Carlos, secretario de organización del Comité de las Comarcas del Sur. Más ellos que yo van a explicar un poco la importancia de tomar partido, de participar, de organizarse en la militancia comunista, lo que significa, un poco la situación actual en la que vivimos y un poco, bueno, si una vez hecha la presentación alguien quiere hacer algún comentario más adelante, pues nada. Y ya pues los dejo a ellos que empiecen. Bueno, gracias. Pues muy buenos días, camaradas y compañeros y compañeras. La verdad es que, a ver, cuando desde el Comité Central del partido de alguna manera se orquesta la necesidad de que la campaña que ponemos en marcha esta campaña que se llama Toma Partido, esa necesidad de que se vaya haciendo actos por todas las localidades, no me esperaba que se contara conmigo para venir aquí y hacer esta presentación y de la campaña en una localidad a la que además nos han unido por mi militancia en el Alacantí pues muchos momentos de compartir luchas, ¿no? Con lo cual pues el hecho de que sea yo de alguna forma la persona elegida para hacer este acto pues, bueno, es un motivo para mí de orgullo. Entonces, no podía empezar de otra forma sino agradeciendo que se haya contado conmigo para esto. Haber dicho lo cual, lo que yo voy a hacer es una intervención que intentaré que no alargarme mucho, porque además es una intervención en la que se va a situar la necesidad de reforzar el papel del Partido Comunista, a reforzar el papel de aquellas estructuras populares que de alguna forma pueden suponer un cambio a la realidad actual en la que nos encontramos del capitalismo. Vamos a comenzar con esto, pero vamos a concluir igual, ¿no? Entre otras cosas porque vamos a tener que llegar a la conclusión de que no hay otra salida. Esto no es una cuestión caprichosa o a la que hayamos llegado desde un idealismo, sino que realmente eso llegamos a través de la razón y de la ciencia que nos da el marxismo y los análisis que el marxismo-leninismo hace o va haciendo a lo largo de la historia y en la que este partido incide de manera correcta, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, a esos análisis se nos va dando la razón y vemos que van avanzando, por desgracia, hacia situaciones que el partido ya preveía, ¿no? Y entonces en este momento es fundamental que esta campaña se realice, esta campaña de tomar, para que se tome conciencia de la importancia de incrementar la lucha y de organizarse en torno a esas estructuras que comentaba, que puede ser bien el partido, ¿no? Como esa herramienta de vanguardia, o pueden ser otras estructuras que vayan formando contrapoder popular por la necesidad que tiene la misma humanidad de dar un giro, ¿no? Ante los acontecimientos que hemos estado viviendo los últimos años y los que nos quedan, que son tremendos, ¿no? Partiendo de ese análisis. Entonces, lo que os comentaba es que, bueno, a lo largo de la exposición seguramente yo iré abriendo muchos melones que no se acaben de cerrar, porque al final es una exposición breve, entonces también se abren algunos melones que no se cierran con la intención precisamente de que luego compartamos pues experiencias o que haya alguna, si queréis luego al final preguntarme alguna cosa o intervenir, porque al final todas las aportaciones propias o que podáis hacer seguro que son enriquecedoras para explicar el momento en el que nos encontramos. Y decía que esta campaña de lo que pretende es eso, es intentar fortalecer la estructura del partido y fortalecer otras estructuras de contrapoder. Y se hace desde posiciones no idealistas, sino que tienen que obedecer, y digo no idealistas
porque realmente nosotros no vamos a pedir el carné de cualquiera que pase por la puerta, eso a nosotros tampoco nos interesa, no vamos a hacer como el PCE con Tamames, ¿vale? Que yo creo que es un ejemplo de lo que se hizo en un momento dado de repartir carnés a personajes que ni fueron comunistas ni lo serían nunca. Y nosotros tenemos que ir por otra línea, ¿no? Tenemos que ir por la línea de que al final, compartiendo trabajo, compartiendo espacios de lucha con compañeros, con compañeras, acaben siendo camaradas, ¿vale? Y eso debe ser fruto del compartir nuestros análisis, es decir, fruto de una realidad material que se entiende de forma compartida. Y eso lo hacemos en este momento, en un momento en el que cualquiera que ponga los medios de comunicación sesgados, censurados, sí que es capaz de entrever que estamos en un momento crítico para la historia de la humanidad. Es decir, cada día es más preocupante la noticia que ya estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Esto que suena muy bestia decirlo así, seguramente si yo esto lo digo en un medio de comunicación del sistema, digo, es un loco, apocalíptico. A ver, nos ceñimos a los datos, ¿vale? Va a haber hace un año desde que empezó la guerra de la OTAN contra Rusia. En esta guerra al principio se suministraban chalecos salvavidas, chalecos antibalas de estos, una pequeña instrucción militar, todo eso. O sea, ha cogido una dinámica que realmente es muy preocupante. A partir de ahí se envían misiles, se envían tanques. Eso que parecía la locura de no van a mandar cazas, ya Polonia se ofrece a mandar cazas. Ahora mismo la Corte Penal Internacional acaba de decir que Putin es un tipo al que hay que apresar y juzgar. Una Corte Internacional Penal que no tiene ninguna legitimidad ni para Rusia, que nunca firmó el convenio por lo cual se creó esto, ni siquiera los propios Estados Unidos, pero que consideran que es un paso adelante. Es decir, vamos avanzando en un proceso bélico que cada vez es mucho más preocupante y que seremos capaces de entender por qué se da si somos capaces de entender cuál es la realidad del capitalismo actualmente. Entonces eso es importante que en esta realidad seamos capaces de tomar conciencia del por qué suceden las cosas, ¿no? Y el elemento fundamental es que estamos en un momento histórico. Los marxistas-leninistas hablamos siempre de la crisis estructural del sistema capitalista. Eso tiene mucho que ver con una cosa que nosotros llamamos que es la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esto que suena como muy sesudo, como muy difícil de entender, realmente lo que significa es que el capitalismo cada vez tiene más dificultad para poder obtener una tasa de beneficios o al menos mantenerla en relación al capital que invierte, ¿vale? Es decir, cada vez las cantidades ingentes de capital que inyectan en la economía debe ser mayor para obtener menos beneficios. Entonces, esto que es una cuestión secular, ¿vale? Hay determinados momentos en la historia en que la burguesía consigue romperlas, y es decir, que hay determinados momentos, como después de la Segunda Guerra Mundial, donde se produce un repunte, donde, de hecho, al que viene a partir de la Segunda Guerra Mundial se llama la era de oro del capitalismo, o un pequeño periodo, la época del neoliberalismo, a partir de los años 80, pero eso tiene unas causas que son ajenas al capitalismo, que se basan mucho en la explotación temporal, en el incremento de la explotación de la clase obrera, o en determinadas cuestiones como la extracción de energía barata en el tercer mundo. Es decir, se da una serie de circunstancias que al capitalismo le permite ir teniendo pequeñas salidas temporales a su crisis estructural. Pero en el momento en el que estamos ahora es en el periodo más bajo de la historia en el que las tasas de ganancia son las menores que ha tenido el capitalismo, de tal forma que eso pone en peligro la propia supervivencia del capitalismo tal y como lo entendemos, es decir, como el capitalismo como esa estructura económica que a través de la inversión genera un determinado beneficio. ¿Y entonces qué ocurre? Pues ocurre una cosa que vais a entender seguramente con algún ejemplo práctico, y es que cuando las empresas no tienen beneficio, porque la economía basada en el capitalismo, en la propiedad privada, cuando actúan en este mercado capitalista, lo que pretenden es obtener beneficio. Esto es bastante obvio.
Si yo soy un empresario, si yo formo parte del capital, si yo inyecto capital en mis empresas, en ese círculo económico, lo hago con el objetivo de obtener un beneficio. Si yo no obtengo un beneficio, no inyecto el capital en la estructura económica, no lo hago, porque me va a suponer una pérdida de capital al final o un riesgo que yo voy a considerar que es innecesario. Prefiero acumular o prefiero hacer otras cosas con el capital antes de meterlo en el proceso productivo, ¿no? Y entonces, si eso lo tenemos claro, que es así, podemos entender muchas cosas, ¿no? Y una de esas cosas que podemos entender es por qué no hay vacunas en determinadas enfermedades, o sea, como por ejemplo el ébola. ¿Por qué el capitalismo no ha sido capaz de obtener vacunas, mientras que con el tema de la COVID ha tenido 25.000 millones de vacunas? Es muy sencilla la explicación. La explicación tiene que ver con la obtención de beneficios o con la expectativa de la obtención de beneficios. Si el ébola al final afecta a 4 desarrapados del tercer mundo, pues yo ni invierto en investigación, ni invierto en producción. No produzco, porque realmente no me interesa, voy a tener muy poco beneficio. Por lo tanto, esas vacunas dejan de existir. Otro ejemplo bastante más reciente, ¿no?, que es la cuestión del petróleo y de las materias primas. ¿Os acordáis hace poco una subida de las materias primas, una subida del petróleo? Todo esto que al final está en el origen de esta inflación bestial que sufrimos y que nos afecta personalmente cuando vamos a hacer la compra. Todo esto, por más que nos vendan de la guerra de Ucrania y de no sé qué rollo, eso tiene su origen en una desinversión de las empresas en un elemento que es productivo, que es la extracción de energía, que se ha convertido en poco rentable. Es decir, ya no es rentable en el momento en el que estamos obtener petróleo, porque es mucho más caro de obtener, porque ese petróleo barato, ese que teníamos idílico en la cabeza de cuando se pinchaba sobre la tierra, se hacía un agujerito y salía el petróleo a borbotones, eso ya no existe. Todo ese petróleo se agotó. El peak oil que le llaman es el momento de producción, ese pasó hace mucho tiempo, y ahora hay que hacer malabarismos para poder extraer los pocos recursos que van quedando, ¿no?, como el fracking, todas estas cosas. Entonces, el fracking, que es eso de inyectar con un coste tremendo para el medio ambiente, en el que a los burgueses, al gran capital, eso le da exactamente igual, porque lo que quieren es salvaguardar solo sus propios intereses particulares. Eso que provoca la destrucción del planeta y que les da igual, eso no es rentable económicamente. Entonces alguno me pregunta, entonces, si eso no es rentable, ¿por qué se sigue produciendo petróleo para seguir inyectando en la economía? Pues es muy sencillo, porque lo estamos pagando el resto de la humanidad. Los trabajadores y trabajadoras estamos inyectando dinero a las empresas privadas para que sean capaces de extraer ese petróleo. Si no, no lo harían. Es decir, el fracking de Estados Unidos que se maneja, se hace porque reciben unas cantidades bestiales de subvenciones. Entonces, obtienen beneficios. Y los gobiernos, a través de los estados, que suponen una posición ideológica clara y de sustento de las clases sociales, lo entienden igual. Y entienden que estas empresas tienen que tener beneficio para producir. Porque si no producen, no invierten y se acaba la producción. Entonces hay un problema. Bueno, pues se inyecta directamente y mantenemos el chorreo de un sistema subvencionado por la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Seguramente volveré por eso. Pero esa falta de rentabilidad en la inversión es una muestra de eso que os estoy comentando, ¿no? Es un ejemplo muy práctico de hace muy poquito que al final nos acaba afectando a la mayoría de la marcha actual del capitalismo. Y todo esto que hacen los capitalistas no lo hacen porque sean malvados, ni perversos, ni nada. Y ahí me parece que hay un gurú que lo explica muy bien, que yo recomiendo A ver, no sé, yo creo que este hombre no ha escrito un libro en su vida, pero sí que deja frases muy interesantes, que es el Juan Roig, ¿vale? El Mercadona. Ese que Izquierda Unida o la Rosa Díaz le decía que era un capitalista despiadado y todas esas cosas, ¿no? Como queriendo decir, es que hay capitalistas malvados y capitalistas buenrolleros. A ver, ¿no? Y creo que eso Juan Roig lo explica perfectísimamente. Cuando dice, a ver, el sistema capitalista es un sistema objetivo, en el que prevalece la obtención de beneficios. Si no hay rentabilidad no producimos. Lo ha dicho ahora fenomenalmente con el tema del tope, de vamos a topar el precio de los alimentos, una obsesión que tiene el gobierno actual, el topar los precios, algo que es completamente irreal
en un mundo en el que la producción está en manos privadas, ¿vale? Porque si se topan los precios, se falta la rentabilidad, si no hay rentabilidad, obviamente no hay producción, ¿vale? Si no hay producción tenemos un problema de abastecimiento, tenemos desabastecimiento en muchas cosas ya, ¿eh? Pero el Juanro lo sitúa muy bien. ¿Qué hago yo? ¿Me corto mis propios beneficios para que mis trabajadores y mis trabajadoras estén mejor socialmente? ¿Y entonces qué pasa? Que viene la competencia y me come. Claro, eso ¿cómo se llama? Capitalismo estúpido o capitalismo tonto. Es decir, porque al final no es una cuestión de buenos y malos, sino de que objetivamente el capitalismo nos va arrastrando a cada vez mayores niveles de agudización de sus propias contradicciones, y en esas contradicciones nos va arrastrando. Y esa es la parte peligrosa en la que yo coloco que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, porque en una de esas contradicciones, la única salida que encuentra el capitalismo para romper esa tendencia al bajo beneficio es una guerra de expolio, que sea capaz de recuperar el terreno de la energía barata que tiene Rusia, o de tener un mercado como el de China, y de afianzar el mundo unipolar y la hegemonía de los Estados Unidos y de todos sus subordinados europeos, ¿no? En esta locura en la que estamos sumidos actualmente. Pero las empresas que son muy conscientes de eso, porque manejan su dinero, igual que nosotros manejamos nuestra economía doméstica, tienen muy claro que están en ese periodo, ¿no? En ese periodo en el que es cada vez más complicado recuperar beneficio de sus cantidades, en este proceso de sobreacumulación, recuperar la tasa de beneficio. Ellos ya saben que eso es muy complicado, es prácticamente imposible. Desde los años 70 estamos, salvo ese periodo neoliberal pequeño, estamos en un periodo de caída de la tasa de beneficios. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan asegurar su nivel de beneficios en otras esferas, y esas esferas ya no tienen nada que ver con la producción capitalista que conocíamos. Ahora se van a otros lugares, ¿no? Que tienen que ver con la distribución. Es decir, está claro que, de hecho, lo que os decía antes, el gobierno de la socialdemocracia ahora está poniendo los ojos sobre ese capitalismo salvaje, sobre ese despotismo de algunos capitalistas que tiene que ver con la distribución, es decir, con esas cadenas que distribuyen, que son necesarias para el proceso de circulación de las mercancías, pero que no producen nada, ¿vale? Es un proceso en el que la producción ya está hecha, se la queda a otro sujeto, como puede ser Mercadona, como puede ser Carrefour, etc. Y estos están obteniendo beneficios sin producir absolutamente nada, con una riqueza que se ha creado en el sector productivo. Por lo tanto, al final los capitalistas productivos lo que dicen, yo me voy a montar un Mercadona, me voy a montar un banco, me voy a montar, porque al final es una ruina estar en el sector productivo. Y como eso se sabe, el dinero productivo cada vez se va escapando a otras esferas. Yo os digo, el tema de la distribución, la cuestión de la especulación de los bienes raíces, todo esto tiene mucho que ver con la subida de los precios de las viviendas, de los locales, de los terrenos. Realmente el capitalismo dice, o sea, si yo tengo que invertir para sacar un 2%, o sea, prefiero comprar pisos y hacer apartamentos turísticos o comprar viviendas y tenerlas apalancadas hasta que suba el precio de la vivienda y la pueda liberar, o tener alquileres a los precios en los que están, porque es mucho más rentable, sin producir absolutamente nada. O el trading de las acciones. Nadie crea una empresa. Si yo tengo que crear una empresa, comprarme pagar un terreno, comprar una nave, construirla, equiparla con un material cada vez más caro, comprar materia prima, pagar a obreros, cuidado, y luego le saco una rentabilidad del 2,5%, del 4,5%, pues en lugar de eso lo que hago es comprar títulos de acciones que no inyectan nada en la economía, o sea, títulos que ya están creados. Yo compro una acción, la compro a 20 y pasado mañana o incluso dentro de 2 horas, aprovechando una subida técnica de la bolsa, la vendo y obtengo un 3% de beneficio en 2 horas. No necesito estar un año para sacar ese 3%. Y entonces, y se va vendiendo, sobrevendiendo. ¿Y qué pasa? Que esa acción va subiendo y cada vez vale más. Y da la sensación, y los capitalistas piensan, y los economistas del sistema piensan, que como se vende más caro genera riqueza. Y entonces, desde el punto de vista microeconómico, de la individualidad, eso es así. Si yo he pagado 20 por una acción, por una tierra o por lo que sea, y resulta que mañana la estoy vendiendo por 30,
tengo 10 de beneficio. Pero eso a nivel de la sociedad no es cierto, porque si alguien ha pagado 30, alguien ha perdido 10 de poder adquisitivo con respecto a lo que valía anteriormente. Pero esto no se nota porque es un sistema piramidal. Los sistemas piramidales funcionan en lo que aparentemente cada vez hay más riqueza, hasta que al final alguna de las patas del sistema piramidal quiebra, y entonces cuando se ve que debajo no hay más que humo. Estamos en un momento en el que se ve que debajo no hay más que humo y tenemos unas pruebas claras. Tenemos el despido de las empresas tecnológicas masivos en Estados Unidos. Se ha tirado gente de Meta, creo que es la empresa, ¿no?, de Facebook y todo eso, muchísima gente a la calle, de Twitter, de muchas tecnológicas, de muchas startups americanas que se basan en eso. Los han tirado a la calle a un montón de gente porque ganaron mucha pasta a través de procesos especulativos y no a través de procesos productivos. Y eso ya ha tocado un techo. Como eso ya ha tocado un techo, a partir de ahí se empieza a ver que debajo no hay absolutamente nada, que son valores irreales. Y tras eso, el sistema bancario muy vinculado a eso. Es lo que ha pasado ahora mismo y en el momento en el que estamos. Pero es que después, con la intervención económica que está interrelacionada, el resto de entidades bancarias se ven afectadas. Y junto con eso después, el resto de elementos especulativos, como los bienes inmuebles, los locales, los pisos, esos tendrán que bajar a un precio en el que se puedan tener una salida porque están sobrevalorados. Y a partir de aquí afecta a la economía real y volvemos a tener el mismo rollo del 2008. Agravado porque nunca salimos de esa crisis. Realmente lo que se hizo es lo que se está haciendo ahora con los bancos. ¿Sabéis cómo ha salido el Biden? Lo que ha dicho es que esto se soluciona rápido, que no pasa nada. Si un banco tiene problemas, tiramos de la maquinita, hacemos billetes nuevos y entonces cubrimos sus pérdidas con billetes nuevos. Esos billetes que no están sustentados por el oro como antes de los años 70, se basan simplemente en la fiabilidad de que detrás de eso hay una confianza, hay una economía, pero debajo de eso no hay nada, no hay nada. Llegará un día en que nos despertemos y nos dirán que la cantidad de billetes que hay en el mundo habrá que hacer una quita y valen la mitad de lo que valían el día anterior. Pero quienes se van a salir perjudicados va a ser la clase obrera, porque cuando yo fabrico unos billetitos con mi máquina que no tienen ningún soporte de valor y se lo entrego a los grandes capitalistas, a los oligopolios, a la banca, ellos con ese dinero sí que son capaces de comprar bienes reales, productos, mercancías, que ausentes de usabilidad, que a nosotros nos vendrían muy bien para vivir, para comer, lo que hacen es especular, es decir, utilizarlo como valor de cambio. No quieren una vivienda para ser ocupada y para disfrutarla y para la necesidad de cobijo. La tienen como un valor más para sacarle rentabilidad. Es decir, con un dinero que no sirve porque no está apoyado en ningún valor real, están comprando riqueza real, lo que significa que nos están desposeyendo. La acumulación original del capitalismo nace de eso, de la riqueza del mundo, robarla y apropiársela. Es una apropiación. Y el capitalismo actual en descomposición, que no es capaz de producir absolutamente nada, lo que está haciendo es continuar con la acumulación original. Está rapiñando aquello que socialmente hemos sido capaces de crear. La seguridad social, nuestras pensiones, la sanidad, la educación, todo lo que sean capaces de apropiárselo, de robárnoslo, lo van a hacer no para incrementar sus posibilidades productivas, sino para alargar más este periodo en el que estamos ahora mismo. Y en ese proceso del capitalismo, de descomposición del capitalismo, hay elementos realmente que rozan, vamos a ver, el capitalismo no tiene ética, y ya os digo que lo dice muy bien Juan Roch, que habría que ponerlo en el altar de los grandes gurús para entender lo que es el socialismo. Lo explica casi mejor él que lo que lo voy a poder explicar yo. El tema de los derivados y de los futuros, que es como, a ver, esto es un paso más allí, donde se compra y se venden en un casino
asqueroso los precios del futuro. Es decir, yo puedo comprar a precio de hoy el trigo, ¿vale? Y vencerá el plazo dentro de un año. Y eso significa que si dentro del año el trigo está al doble, yo habré duplicado el dinero que haya ganado. Pero yo soy capaz de venderlo, ya no al doble, pero lo vendo mañana, se lo vendo a otro tipo, este título de propiedad, y este se lo vende a otro, y este se lo vende a otro. Y quien interviene en eso no son pelaos como nosotros o como nosotras, sino ahí hay grandes capitales, hay monstruos financieros que son capaces de provocar guerras, de destruir producciones agrícolas, de hacer burradas con tal de que el precio el año que viene esté al doble de precio para yo duplicar mi ganancia. Y eso tiene mucho que ver si aterrizamos en estas cuestiones de por qué el precio está como está y por qué no vamos y cada vez nos cuesta más esa desvalorización de la fuerza de trabajo que estamos viviendo, que vamos a comprar al supermercado y hemos perdido el 20% de poder adquisitivo en un soplo. Eso tiene mucho que ver con las ganancias que tiene toda esta gentuza, ¿vale? Unas ganancias que son deprestadas, que es lo que decía, que son favorecidas no por el propio sistema productivo. Aquí desde el 2008 hay una desconexión. Siempre ha habido una vinculación entre el beneficio de las empresas dentro del sistema capitalista a través del proceso de sobreacumulación de producción, y ahora no tiene nada que ver. Ahora el beneficio se separa completamente del proceso productivo y los que más ganan son los especuladores. Desde el 2008, el que tiene dinero, el capital genera más capital. Y entonces, esto obviamente, por eso digo, estamos deprestados desde el 2008, donde no se ha parado de hacer una ficción para ver cuánto tiempo alarga el capitalismo, sin ninguna base económica debajo, cuánto tiempo es capaz de aguantar. Y esto, a ver, esto no tiene remedio, ¿eh? Dentro del capitalismo, esto no tiene remedio. Sí que nos dan algunas pistas, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a entrar en una crisis sin precedentes y esa crisis, ya os digo que es una continuación de la crisis del 2008 en la que estamos viviendo de prestado, se está amortiguando de forma ficticia. Y esa crisis tiene muy complicada la salida. A ver, elementos claros para ver en dónde nos movemos con esa crisis y qué elementos tenemos son todos los que estamos viendo. El aumento de la capacidad bélica. Eso tiene mucho que ver con las salidas que está buscando el capitalismo para poder sobrevivir. La cuestión de la inflación es un síntoma claro de la enfermedad terminal que tiene el capitalismo, con enormes dificultades para poderla frenar. Hoy creo que no sé si se reunían hoy o los domingos no trabajan porque es el día del Señor. Hoy es sábado. Sábado. No sé si se reunían hoy, se reunían mañana la Fed americana para ver si suben los tipos de interés más o no lo suben. Pues tiene un problemón. Si no suben los tipos de interés, la inflación no va a frenarse, porque tiene una base estructural que tiene que ver con el proceso de inversión, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? ¿Siguen subiendo los tipos de interés? ¿Y qué pasa con la banca? Que se derrumba definitivamente. Es decir, esto como era el chiste ese, ¿no? Susto o muerte. No tiene otra salida, no tiene otra salida. Entonces son síntomas. En otros momentos históricos, el aumento, lo que se llamó el proceso de globalización, abriendo nuevos mercados, eso lo permitió. No estamos en un proceso de globalización de la economía, sino todo lo contrario, de desglobalización. Hay una ruptura en el mundo en varios polos, ¿vale? Y ahí es una cosa que nos tendremos que posicionar y estudiar, porque el multipolarismo seguramente nos va a ayudar como emancipación de clase, ¿vale? Rompamos por fin la hegemonía de los yanquis y Europa y de su opresión al mundo. Pero ese proceso trae esas consecuencias que estamos viendo, procesos de enfrentamiento bélico, los Estados Unidos no van a soltar la hegemonía por más que queramos, etcétera, etcétera. Se ha producido un proceso de retroceso. En globalizador ya no hay, la economía se ha separado los mundos, China irá con sus aliados por un lado, Estados Unidos venderá, es decir, eso se ha roto, por ahí tampoco vamos. Y tenemos muestras de eso, lo de la cadena de la ruptura de suministros, tenemos muchísimos síntomas de todo eso. Otro elemento, normalmente la tecnología ayuda a superar los periodos de crisis, en este momento sirve para todo lo contrario, ¿no? La cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la robotización, todo eso sirve para todo lo contrario. En un proceso de digitalización constante de la economía va a expulsar, las primeras revoluciones industriales fueron expulsando a los trabajadores manuales, y esos trabajadores manuales se tuvieron que reconvertir en habilidades más intelectuales, con más capacitación. Esta revolución industrial lo que pretende es tirar a los creadores fuera.
Y eso está aquí ya. Yo no sé si habéis jugado con el ChatGPT, yo que soy muy friki, sí que he jugado con la inteligencia artificial para creación de imágenes, de gráficos. Las empresas han empezado ya a comprar esa tecnología y a implementarla. La Coca-Cola ha comprado herramientas avanzadas de diseño de marketing a través de inteligencia artificial, con lo cual todos sus departamentos creativos se van a la mierda. Es decir, y no se va a ser capaz de generar nuevos nichos. Es decir, si estamos en un proceso de dónde vamos, a dónde va la economía. La economía no va a arreglos claros de otro proceso de acumulación, porque no se dan las circunstancias, no se dan, es completamente imposible. Pero eso lo sabe también el capital, no lo sabemos solo aquí cuatro locos, eso lo sabe el capitalismo, lo tiene clarísimo, ¿vale? Y os decía, esta crisis tiene muchos elementos que impiden que se pueda desarrollar. Y hay uno que es fundamental, y no quiero meterme en ese charco, y digo, es que a lo mejor voy abriendo melones y yo lo voy soltando, que tiene que ver con la falta de energía. Es que no hay energía, a ver, la energía va a seguir existiendo, lo que pasa es que no es rentable para el capitalismo extraer esa energía y cada vez es menos. Ni existe posibilidad de alternativa a los combustibles fósiles, por más que nos digan del tema de los paneles solares, todo eso necesita materias primas que ya han llegado. Al principio se hablaba, como os he comentado, del peak oil, ¿no? De ese momento en el que la producción empieza a descender por el tema del petróleo, pero estamos ahora, no me acuerdo exactamente quién hablaba, del peak oil, de la fase en la que los recursos los hemos esquilmado. Y estamos en esa fase en la que ya a partir de ahora solo queda que vayan descendiendo. Leí hace poquito el tema de los fosfatos. Quedan fosfatos para llegar a ese punto. O sea, ¿y qué hacemos con los fosfatos? Destrozar la tierra, o sea, hacerla que no pueda subsistir. Es decir, la estamos quemando y encima se está vertiendo en el mar, creando estructuras marinas en las que la falta de oxígeno mata a la fauna, mata a la flora. Auténticas barbaridades que se hacen en nombre de la única salida que tiene el capitalismo, que es la que ha tenido siempre, intentar que la reproducción ampliada siga adelante, pero tiene sus límites físicos, ecológicos. Esto no puede seguir en esta línea. Y os digo, eso lo sabe el capitalismo, eso lo sabe. Y eso lo sabe el capitalismo, y de hecho ahí ellos también nos hacen algunas propuestas, ¿no? Entonces nos dice el capitalismo, que yo digo que tiene ese límite, ¿no?, para su reestructuración. El límite es la reproducción ampliada del capital, con lo cual eso es inamovible. Si nosotros paramos el proceso de producción ampliado, nos cargamos el capitalismo. Ya sabemos cuál es nuestra táctica revolucionaria, es frenar el proceso de producción ampliada. Por eso existe la huelga, ¿vale?, como herramienta de lucha, porque frenas ese proceso y eso es fundamental. Pero eso lo sabe. Entonces, ¿pero qué hace el oportunismo? El oportunismo te va tirando chinas, el oportunismo que ya no tiene razón histórica de ser, porque el reformismo nace en un momento en el que el capitalismo es capaz de desarrollarse económicamente, en el que es capaz de generar la redistribución de esa riqueza. Y para eso el reformismo, a través de determinadas políticas, ¿no?, como pueden ser las keynesianas, pues consiguió tener un sitio en el mundo. Ahora mismo no tiene cabida por ningún lado. Y eso lo podemos ver en lo concreto, como sus medidas reformistas no llegan a ningún lado. El gobierno más progresista de la historia es incapaz de acabar con la ley Mordaza, porque la ley Mordaza es una ley fundamental para entender el proceso en el que nos vamos a ver metidos en breve. Un proceso en el que vamos a notar en nuestras carnes todo este momento histórico en el que estamos, y que la represión se convierte en un elemento fundamental para mantener los privilegios de la burguesía durante un tiempo más. Por eso no pueden acabar con la ley Mordaza. Y por muchas medidas que quieran Podemos, desde el gobierno, implementar, no van a ser aceptadas. Es decir, la reforma del capitalismo no tiene salida. Nos hablan del capitalismo salvaje para criticar ese capitalismo en el que cada vez menos personas son más ricas y cada vez la mayoría social está más empobrecida. Y nos lo venden como un elemento de actualidad, como si el resto del capitalismo que hayamos vivido a lo largo de la historia hubiera sido bueno. Se ve que no tuvieron en cuenta eso que decía Marx, ¿no?, del capitalismo ¿cómo era eso de que el capitalismo nace chorreando lodo y sangre por sus cuatro costados, o algo así? No recuerdo exactamente la frase, yo tengo muy mala memoria. Es decir, desde el mismo origen del capitalismo, el capitalismo es un ente asesino y criminal, opresor, que tiene la
la explotación en su ADN, que no puede prescindir de él, es que no es posible, es que eso será otra cosa, pero no puede ser capitalismo. Ciertamente, a lo largo de la historia, el capitalismo agudiza sus contradicciones, y efectivamente, ahora es más salvaje que hace poco, pero es una expresión natural de su propio desarrollo, no puede ser de otra forma, por más que luego esta gente nos critica el capitalismo salvaje, pero ¿qué capitalismo quiere? El que nos situaba en el Davos, ¿vale? Nos situaban en Davos el capitalismo inclusivo. ¿Qué coño es eso del capitalismo inclusivo? Un capitalismo corporativo que tenga en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras. Un capitalismo que suponga el reparto de los beneficios. Un capitalismo que esté por el decrecimiento de la economía, como sostenibilidad del medio ambiente. ¿Pero qué me estás contando? O sea, eso no puede darse, eso es imposible. Es como la comida vegana, es como si Carlos tuviera que ir a la comida vegana, eso no se va a dar nunca, es incompatible con su ADN. Eso no puede darse. Entonces, no puede darse, porque eso sería otra cosa, no sería capitalismo. Yo digo, el capitalismo tiene el límite, que es el crecimiento. ¿Cómo puedes plantear un capitalismo que no crezca? Te estás cargando el capitalismo. Yo estoy por ese capitalismo. El capitalismo que no crece, porque no lo cargamos en 4 días. A ver... ¿Quién está sosteniendo el capitalismo desde hace un montón de años? El movimiento liberal o el neoliberal, estos son los que apuestan por la no intervención del Estado. Si no hubiera habido una intervención del Estado constante, cada vez arrimando más pasta, el capitalismo hubiera muerto ya por sí mismo hace mucho tiempo. El Estado ahora mismo es el baluarte y el sostenedor del sistema capitalista actual. Y esa realidad tenemos que entenderla. Y eso será cada vez con más fuerza, y lo tenemos claro simplemente con ese dato, la declaración del Clinton, ¿no? El demócrata que sale diciendo que no se preocupen los bancos ni los que tengan más de 250.000 dólares metidos, que nosotros garantizamos que esto no se cae. Ahora, cuando nos quitan la vivienda, vamos a ir nosotros a nuestro presidente y vamos a decirle, oye, Pedro Sánchez, garantízame que no me quitan la vivienda. ¿A que no? Está claro el carácter que tiene el Estado. Y está cada vez más claro y más descarado, cada vez se oculta menos, cada vez el proceso democrático está más en entredicho, ¿vale? Entonces, ese elemento lo tenemos... ¿Me estoy arrollando mucho? Llevas sí, ¿no? 40 minutos. ¿Qué dices? Sí. Entre 35 y 40. Uy, pues perdonadme, voy a ir acelerando, ¿vale? Entonces, a ver, tienen mucho más claro la solución real a la situación en pro del capitalismo otros sectores que no son la socialdemocracia. ¿Quién? El fascismo. El fascismo lo tiene más claro. O sea, ¿cuál es la solución del fascismo? La represión ante la movilización social para evitar precisamente eso, ¿vale? Para evitar que haya una movilización social que pueda romper los privilegios. Con el fascismo se consigue acabar o prolongar la vida del capitalismo un poquito más, ¿vale? Un poquito más, claro, siempre apretando a la clase trabajadora y despojándola de todo. Esa es la solución, pero nosotros no podemos estar en esa solución, obviamente. Ahí los partidos revolucionarios tenemos que apostar por otra cosa completamente distinta, que es un poco el por qué, entonces ya voy cortando, si no me voy metiendo, que por qué estamos en un acto como este. Estamos en un acto como este porque entendiendo que el mundo es así y que el mundo no se puede reformar con sus propias herramientas, nosotros tenemos que jugar ahí un papel fundamental. Y en el papel de la lucha de clases, en el papel que nosotros seamos capaces de jugar, en ese papel vamos a ser capaces de cambiar el mundo. A ver, el capitalismo se desmorona, lo tenemos que tener claro, con nuestra intervención y sin nuestra intervención. No es ser determinista, la cuestión es que el capitalismo se desmorona en muy poco tiempo y vamos a ver su degradación, pero claro, el capitalismo es capaz de montar una tercera guerra mundial para frenar ese proceso y agarrarse lo que sea. El capitalismo es capaz de ejercer una violencia como nunca ha existido. El capitalismo es capaz de estrujarnos y de llevarnos al colapso medioambiental y al suicidio colectivo de toda la humanidad. Nuestra posición, nuestra capacidad de intervenir ahí es fundamental. Y la tenemos que hacer en dos frentes. Tenemos que ser capaces, porque ahí viene la parte casi más complicada, ¿no? Que no es la del análisis, sino de cómo actuamos. Tiene que ver con esto. Contra poder popular tenemos que ser capaces de entender que en esta sociedad tenemos que ir creando estructuras de contrapoder que sean capaces de generar sujetos políticos para la revolución, que los sujetos políticos no somos el Partido Comunista, ¿eh? A ver, que alguien se lo cree, y seguramente habrán
compañeros de algún partido que se crea que es el sujeto revolucionario, 4 locos que no salen de su despacho y discuten de a saber qué rollos internos. El sujeto de la revolución es la clase trabajadora. Y entonces nuestro papel es otro, nuestro papel es de vanguardia, de intentar que ese sujeto de la revolución esté preparado para hacer la revolución y que no se desvíe en ese proceso. Y ser capaces de orientar la lucha que vendrá sin ninguna duda ante el deterioro de las situaciones materiales en las que se vivirán. Ese es nuestro papel. Entonces nosotros tenemos que reforzar esas estructuras de poder popular a todos los niveles, en temas de medio ambiente, en temas de movimiento obrero, en temas de lucha vecinal. Y si no existen esas estructuras que podamos reforzar, habrá que ir generándolas. Entonces, reforzar ese papel y apoyar a los compañeros y compañeras que comienzan esas luchas y orientarlas. Y por otro lado, aquellos elementos más conscientes, ingresar en las filas del Partido Comunista como la única herramienta capaz de tener un papel de vanguardia, de dirección política, de hacer que esas luchas no sean estériles, que vayan a algún lado, que es a la conquista del poder, que es lo único que nos va a dar la garantía de que rompamos esta situación en la que nos estamos enfrascando y que nos vamos directamente a la desaparición de la humanidad. Lo que estoy pidiendo es una cosa complicada, pero que se debe de ir trabajando. Yo os digo, donde no existan nuevos espacios de lucha, hay que crear esos espacios de lucha y radicalizarlos. En el movimiento obrero, romper con el tema de los pactos sociales de una vez ya y empezar a comentar a los compañeros que esos son nuestros enemigos, no se puede pactar, no podemos estar claudicando constantemente con la patronal, porque nos están rebajando nuestra fuerza de nuestro trabajo, el precio de la fuerza de trabajo, nos están empobreciendo. En juventud, en solidaridad, aquí tenéis ejemplos claros de cómo se trabajan esos movimientos. Trabajáis de forma, el Frente Cultural de forma ejemplar, o la cuestión republicana. Es decir, tomar vuestros propios ejemplos para ver cómo se debe de ir avanzando en esos otros procesos. Y bueno, y para explicar un poco esa situación y esa necesidad, en la que siempre ha sido necesario que la intervención, el refuerzo del Partido Comunista, el refuerzo de las estructuras populares, si eso ha sido siempre necesario, ahora mismo nosotros seguimos insistiendo y con mucha más fuerza decimos aquello de tu lucha decide y que hay que tomar partido. Y en este caso, por cuestiones históricas, el partido que puede hacer un cambio, al menos en el Estado español, es el Partido Comunista de los Pueblos de España. Y por eso pedimos pues el refuerzo de esta organización para superar lo que nos viene por delante. Y siento haberme alargado tanto. Eso es todo, camaradas. Sí, se me ha ido, ¿no? Vale. Está bien. Ya me he puesto a charlar de lo que había. Bueno, pues nada, primero saludar a todos los que estamos aquí, por ser ecuménicos, todos los que estamos aquí reunidos. Que bueno, igual no eran, por lo que has comentado antes, igual no son católicos y son sionistas, son judíos, y el sábado lo bendicen. Es posible. Entonces, era comentar eso. Bueno, la razón también la de estar aquí es dar un saludo de todo el comité de las comarcas del sur del País Valencià, ¿no? Sobre todo a la organización de la Vega Baja, que es una organización que a lo mejor a veces numéricamente se puedan ver débiles las organizaciones, pero los comunistas también medimos la fuerza ideológica y la tozudez ideológica, ¿no? Y en ese caso la organización de la Vega Baja posiblemente sea una de las más fuertes del Estado, sin dudar alguna, ¿no? Sin duda alguna. Lo que es la fortaleza ideológica de esta organización, en Orihuela, con la de curas que hay, es impresionante. Que siga sobreviviendo y que esté aquí pues más viva que nunca, porque tampoco hay muchas organizaciones en el Estado que un sábado por la mañana puedan tener a cerca de 40 50 personas reunidas, ¿no? Eso hay que ponerlo en valor, y en valor muy grande. Por otra parte, yo no sé, para las fechas, bueno, tengo memoria visual, entonces y con las fechas a veces me voy, ¿no? Pero quiero decir que a nivel de lo que, por no repetir también alguna cosa que ha dicho él, que hoy no sé si era el aniversario de la Comuna de París. Y hoy Francia está en llamas con
con organizaciones sindicales que parecían que no podían conectarse, que no podían estar unidas en combate, y una vez más, aunque los medios de comunicación se silencie, todos, no solo la televisión, sino Internet, hay un vacío total, hay cosas que se escapan, pero entre otros países, Francia está dando una lección de que la clase obrera no solo no está muerta, sino que tiene mucho que decir y que sabe luchar, sabe combatir. Sabemos perder, pero también sabemos ganar, solo que ganamos una vez, ¿no? Y entonces en la historia se nos hace dura llegar a esa victoria final. Por otra parte, también decir a nivel de País Valencià, pues comentar que nosotros ya vivimos, no solo vivimos en un gobierno, el gobierno más progresista desde que la historia es historia, ¿no? Sino que también vivimos en el País Valencià, donde la socialdemocracia ya lleva un tiempo y en la que los problemas no se han solucionado para la clase obrera, ni tienen vistas, ¿no? No sé, por ejemplo, el tema de la sanidad en el País Valencià va peor, y no es una cuestión ya de que sean los... Cuando yo era más joven hablaban de Zaplana, del PP, de Aznar. Ahora mismo los que están destruyéndolo no es el PP precisamente, ¿no? Y eso también hay que hacérselo saber al pueblo, sobre todo al pueblo trabajador, yo creo, y a gente que está organizada en esas organizaciones, pero a otros niveles son conscientes de lo que hacen. Por otra parte, hay temas, ¿no?, muy graves que estamos viviendo. No solo es el tema de la guerra de Ucrania y apoyo al fascismo internacional, sino es el posicionamiento que el Reino de España tiene en todo este follón. Por una parte es de apoyo y luego nuestra parte, la que a lo mejor más nos va a costar contrarrestar, es un posible conflicto que puede haber, porque como ya he comentado, no hay más mundo, no hay globalización, no se buscan mercados, sino que pueden haber conquistas de otros. En este tema, pues el tema de África, nosotros como Puerta de África, pues tenemos ahí un serio combate que se está viviendo ahora mismo con la traición al pueblo saharaui o apoyo a la dictadura marroquí. Se puede decir de dos maneras. El gobierno es uno. Nos están vendiendo la moto de que desde la socialdemocracia que el gobierno... Es que esa es la parte del PSOE. No, perdone. Usted está en la misma mesa, eso era lo que decían. Si en una mesa hay 12 y hay 11, la mitad son nazis, toda la mesa es nazi. En este asunto pues nos tocará combatir, no nos pondremos a favor de Marruecos. De Marruecos nos acordamos cuando hablamos de ellos, de los regulares de Franco, y de Argelia, si hablamos de Argelia, que puede ser el conflicto que tenga Marruecos, vamos a hablar de los 500 brigadistas internacionales, muchos de ellos bereberes, de los que no se habla absolutamente nada y que existieron y vinieron a morir, y no porque fueran a resucitar en otro lado, ¿no? Quiero decir, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Viene un combate ideológico muy gordo y creo que nosotros debemos de estudiar y debemos, como Partido Comunista, tener esos debates y profundizar, porque los vamos a tener a pie de calle, no sabemos bien en el momento. Cuanto antes iniciemos, más nos formamos, porque además como comunistas nos formamos en el debate, no hay debate cerrado, hay debates abiertos, en el interior y en el exterior del partido. Otra cosa es que como comunistas también asumamos libremente, somos voluntarios que hemos aceptado el reto de la revolución y aceptamos la militancia comunista organizada y el debate, los debates los hacemos sobre todo a lo interno, con total libertad, y cara al exterior con total disciplina de lo que entre la militancia ha decidido. Por otra parte, se hablaba de la militancia comunista, que es, bueno, yo pienso que la militancia comunista es un grupo, unos individuos, no dejan de ser individuos, que se agrupan en un colectivo más grande, que tienen en común, ante todo, lo que dice la Internacional, el cambiar la base del mundo, romper absolutamente lo que es el capitalismo. No tenemos nada, estudiamos y hemos desarrollo de la historia, el capitalismo pues, fue necesario en su época, fue una clase revolucionaria pero como muchas religiones que empezaron siendo revolucionarias y en el tiempo
dejan de serlo para ser, en unos casos, profundamente reaccionarias, y en el caso del capitalismo, pues seguir sabiendo matar y mejor según ellos. Si hay alguna forma posible de matar bien, el capitalismo pues sabe matar muy bien. Estoy intentando ir lo más rápido posible. Por otra parte, ahora mismo tenemos lo que es, nosotros no hablamos de que el Estado sea fascista, nosotros hablamos de que el capitalismo no necesita del fascismo para ser cruel, y para ser asesino y para tener cárceles. Eso lo podemos ver. Lo que sí que hablamos que es un proceso de fascistización del Estado en el que se van haciendo una serie de leyes, como puede ser la ley Mordaza, que cuando vienen elecciones te dicen que la van a quitar, pero luego la necesitan porque la gente quizás no haya... La historia demuestra que la gente no tiene miedo a luchar, a perder la libertad luchando por ella, ¿no? Tenemos desde revoluciones a los 40 años de franquismo, etcétera. Pero sí que es un poquito lo que cuando la clase obrera se organiza y tiembla realmente el poder, no el gobierno, el poder, el IBEX, para entendernos, los dueños de la bolsa, los Zara, los carnicerdos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El porquero, el hijo del porquero, el Roch. Y es cuando realmente tienen eso que no sé si de memoria, creo que era Clara Zetkin, ya decía que el fascismo es el castigo que tiene la clase obrera por no haber hecho la revolución. Y eso lo decían antes de que Hitler llegara al poder, ¿no? Cuando los camisas pardas estaban apalizando a revolucionarios alemanes. Pues para mí la militancia comunista es luchar porque toda la explotación sea abolida. La explotación del hombre por el hombre, de la mujer y del hombre por la mujer, vamos. Yo creo que hay que eso es organizarse en torno a ese objetivo final, y aunque para ello tengamos que realizar una verdadera dictadura, como será la dictadura del proletariado, en otras culturas se ha llamado democracia popular, igual que llamamos dictadura del capital, y esto es una democracia neoliberal o liberal. Creo que las palabras sí que son importantes. Luego, por otra parte, eso no quiere decir que todos los que se definen comunistas abracen estar en el Partido Revolucionario. Hay miles de factores humanos, de mil factores, pero sí que hay una cosa que este partido siempre ha tenido en cuenta, ¿no? Y es que, como ha dicho, que el sujeto revolucionario es la clase obrera. La revolución la hacen los trabajadores. El partido está ahí y si hace bien su papel es vanguardia. Pero esa es la opción de masas. Pues nosotros apostamos que la revolución la hacen las masas organizadas. Y en ese caso no es aventurarismo de 5 o 6 o de un grupo de 20 personas que nos juntemos y vayamos a hacer un tipo de acción política que a lo mejor nos sentimos bien haciéndola, pero que no lleva a que el pueblo, la mayoría del pueblo, se organice y luche. En ese caso nosotros hacemos una política de alianzas, tácticas concretas en multitud de luchas, y luego no solo está el militante comunista del Partido Comunista, ¿no?, sino que también está el entorno partidario, que es muy importante, es básico. Es decir, nosotros, cualquier persona con conciencia de clase, respetuosa con nuestros ideales y las luchas que se puedan dar, nosotros no tenemos por qué separarlo, porque tú no eres un comunista al 100%. Ojo, no va por ahí. Para nosotros es tan importante la militancia propia de la célula como el entorno partidario. Entre otras cosas porque al Partido Comunista, como demostraron los maquis, como demostraron, quien lo protege es el pueblo, cuando es un partido comunista de verdad. Al Partido Comunista lo protege el pueblo. Puede tener sus vías, hombre, obviamente se organiza para no ser obvio, pero cuando han existido maquis, cuando han existido lo que comentaba Carmelo en Alicante, de que hubo un maqui que estuvo en una isla 30, 40 años y que no lo cogían, era porque la isla protegía a ese militante. Y hoy vivía aquí, dormía aquí, pero esas cosas
se tienen que recuperar. Yo creo que esta la organización de Orihuela, además con la organización de las jornadas de Albatera, en ese tema tiene un terreno de recuperación de memoria impresionante, ¿no? Y eso. Y luego era comentar que con qué herramientas nosotros ahora mismo, viendo la situación que tenemos, cómo llegamos a la gente, cómo llegamos a más gente. Lo primero es formándonos en nuestras reuniones y abriendo debates, y donde detectamos una debilidad, profundizando con ellas, con un análisis de clase nosotros desde el marxismo-leninismo, obvio. Pero luego tenemos toda una serie de herramientas que no son ediciones que hacemos porque al Comité Central se reúnan en una atalaya y decidan, vamos a sacar una revista, unos libros, tal, y ya está, ya los tenemos, hacemos la propaganda y nada. Todo eso es la importancia que le damos no solo a la formación de los militantes, sino a todo, y queremos contaminar al resto de si se me permite esa expresión, contaminar de rebeldía y de formación comunista por la libertad del socialismo. En ese caso, pues yo quería comentar que tenemos herramientas que no todas las organizaciones son capaces de tener con la calidad que realiza nuestro Comité Central, ¿no? En ese aspecto quería comentar el Unidad y Lucha. No todas las organizaciones, tenemos un periódico con muy buenos artículos de opinión, con artículos de gente que se los están trabajando muy bien, formándose para hacerlos, en las que se intentan dar respuestas o abrir debates de los más variados temas, siempre desde la perspectiva de clase, y que todos los días, por ejemplo, los que se puede dar en papel, o todos los días sale en las redes sociales y en la web un artículo del periódico y algunos de exclusivos digital. Creo que no tenemos que tener ningún tipo de complejo a la hora de distribuirlo y a la hora de fomentarlo, porque el que lo lee le suele gustar, no solo gustar, sino que damos respuestas. Esto es, digamos, que si tuviéramos que dividir el nivel, no el nivel de conciencia, sino el nivel de formación, esto estaría en una formación, el periódico en una formación media, se podría decir, algunos artículos más profundos, otros menos, pero que es asequible, y si no es asequible en algún texto, ahí estamos nosotros para explicarle a la persona el texto, y si no, pues pedir la información y dar respuestas. Para otros niveles, yo creo que llevamos muchos años haciendo lo que es el Propuesta Comunista, muy importante, casi siempre son artículos bastante atemporales. Este en concreto son las tesis feministas, pero es el que pilla por ahí, pero tenemos, dependiendo el momento, pues se saca unos periódicos, otros. Luego hay otra serie de libros, este en concreto es el bicentenario del nacimiento de Engels. Este tipo de libros se está realizando con otras organizaciones revolucionarias en todo on the wall, en el planeta, y bueno, son encuentros que se están haciendo, que no es un partido que solo esté en el Estado español. Quizás tengamos más respeto o seamos más conocidos en ciertos ambientes fuera de lo que es el Estado español que aquí, ¿no? Y luego otro tipo de libro, pues tenemos, este fue un camarada del partido, está vivo, eso ya hemos hecho un avance, porque normalmente nos recordamos, este camarada que se ha hecho unas memorias porque es un militante de base y de masas. Cuando me refiero a masas, en su sindicato, en su barrio, en su vida normal y en lo más oscuras, en lo más oscuro del franquismo, pues ahí estaban, organizándose y luchando. Nosotros, como Partido Revolucionario, yo creo que es coherente hablar del tipo de república que nosotros buscamos o que queremos. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser pues discípulos de los que han luchado anteriormente en el Estado español por derrocar a la monarquía, pero que somos además, nos sentimos herederos de los que luchaban no solo por derrocar
a la monarquía, sino por hacer un mundo sin explotados, como decía al principio, y porque todos los señoritos, curas, obispos y toda la panda de usureros, pues no quiero tampoco, se está grabando y no quiero decir ninguna barbaridad ni ningún insulto, aunque su propia existencia, yo creo que cuando hagamos la revolución, cuando hagamos el Museo de la Revolución, tendremos en esos casos y gente del Estado español como los más despreciables de la historia por sus hechos. Y podríamos hablar de tortura, pero yo recomiendo que se vayan a las jornadas de Albatera o las que hacen el Vientos del Pueblo, que explican muy bien lo que pasó y quiénes son los personajes. Y de paso hago así propaganda a lo que aquí... Y bueno, comentar eso, que también lo decía de Engels, pues nada, nosotros nos sentimos, somos los sepultureros del capitalismo, ¿no? Lo que decía Engels, que somos los sepultureros. Y nuestras herramientas es la acción de masas, la acción propia del partido, y nuestras palas es la formación ideológica. Y con eso yo creo que a lo mejor hace 10 años, bueno, allí hace 10, como estábamos en la otra crisis, pero justamente antes de la otra crisis, cosas que hoy decimos de que se puede haber o no puede haber, que a veces se debaten con amigos o con camaradas, yo lucho pero no voy a ver el socialismo. Si no vemos el socialismo, igual no vemos planeta. Yo creo que la dicotomía socialismo-barbarie hoy es destrucción del planeta o socialismo. En ese caso yo apuesto por el socialismo, pero bueno, eso ya cada uno que vea lo que quiere, porque también hay quien es masoca y quiere seguir viviendo en el capitalismo. Pues bueno, si es trabajador tiene un nombre también, que es traidor a su propia clase. Y no me quiero, yo también he hablado más de lo que pensaba, y muchas gracias por haberme invitado, por habernos invitado, y nada, cualquier cosa, pues aquí estamos. Bueno, pues gracias a todos, sobre todo a los camaradas que han venido aquí a hablar. Nada, por nuestra parte, o sea, dentro del teatro también queríamos... Luego me pasas la palabra un segundo. Venga, vale. Amenazas con volver, ¿no? Sí. En el acto este también queríamos anunciar que nos vamos a presentar a las elecciones municipales de Orihuela, que la camarada compañera Alma va a ser nuestra número 1 en la lista, que ahora sí nos quiere decir unas palabras. Y nada, antes de devolverle el micro a Carlos, comentar también que bueno, vamos a hacer una comida popular ahora, ¿vale? Un precio de 10 euros, ahora nos decís quién se queda. Y bueno, ahora una vez terminado, pues si queréis, no sé si hay alguna palabra, ahora pues la intención nuestra también hoy era un poco pues en un ambiente un poco más distendido, seguir hablando pues de un poco los temas que han abierto aquí los camaradas, un poco los que cada uno tenga, ¿no? Que sea una jornada un poco de debate, de hablar, de conocernos y nada, no sé si... Carlos. Si quieres hablar por ella primero. Como quieras. ¿Quieres decir? Yo era pues lo único que yo venía con una intención, y justamente es lo que no he dicho ya lo decíamos en el coche, que venía solamente con una idea, ¿no? Y es, yo por suerte desde los 16, 17 años conozco a los camaradas de Orihuela. En ese aspecto yo no puedo, era comentar la importancia que le damos a nuestros camaradas veteranos, es muy importante, a los que están y a los que no están. Y claro, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de intentar pues, el respeto a la organización y del camarada José Alberto, que nos dejó y que era un aporte muy importante para la organización. No solo en Orihuela, el dolor fue tremendo en toda la organización y quería transmitir, es la oportunidad que he tenido para transmitirle a la organización el respeto y bueno, y ser fiel a lo que nos han enseñado, que es luchar y hasta enterrarlos en el mar, ¿no? Pues es eso. Y es lo que José Alberto a mí me transmitía con 17 años y con los 47 que tengo hoy.
Así que nada, que era simplemente pues eso, homenajear al camarada que no está con nosotros, pero bueno, pero que los colombianos dicen mariposas y nosotros decimos que es el de los que han hecho el surco, ¿no? Y por ese surco vamos y por ese surco iremos, y el que se salga del surco que le zurzan, como se dice. Y ya está, era eso. Hola, buenos días a todos y gracias por venir. Yo soy Amma Musa, mis camaradas de la Vega Baja, de Orihuela, pues me han propuesto como candidata a las elecciones municipales de Orihuela. Y también, o sea, gracias también al Comité Central y al Comité de las Comarcas del Sur que han confiado en mí. Y nada, entonces sobre el objetivo del Partido Comunista del Pueblo de España, pues ya se ha hecho todo en toma partido. Yo creo que mi candidatura pues es una alternativa, porque vamos a entrar en una política dominada, globalizada por otros partidos. Yo creo que represento a la diversidad, represento a la lucha de la emancipación y la autodeterminación de los pueblos, pero represento a la clase obrera, a la mujer trabajadora, al feminismo y no a la guerra y no a la OTAN. Muchas gracias. Bueno, pues nada, camarada, yo no sé si hay algo más. Vamos a tomar una... Si no, yo creo que... O sea, eso nos tomamos una cervecita, ¿no? Que tampoco está mal. Y ahí off the record ya charramos. Bien, me parece perfecto. Me parece perfecto, sí. No, mira, cuatro cositas nada más. Para los jóvenes sobre todo, el capitalismo, su último fin, de poder seguir viviendo, el capitalismo, ya lo ha dicho el camarada, lo voy a recalcar nuevamente, es la guerra. La guerra la necesitan hacer cuando están vivos para destruir lo que está hecho y volver sobre su propio sistema a volver a construir. Los trabajadores son los contrarios. Los trabajadores somos los que producimos, los que enriquecemos al mundo y somos los que tenemos derecho a dirigir el mundo porque somos la mayoría. Y ese mundo trabajador necesita su partido y ese partido es el nuestro, no hay otro. Los demás son todos del Parlamento a favor de la monarquía, a favor del sistema. Un sistema que está hundido, como ya han dicho, pero que necesita la guerra. Y ahora voy a dar lo último, ya nada más. Ucrania. Ucrania, el pobre pueblo de Ucrania es el que está pagando las consecuencias. Las consecuencias de la avaricia, del criminalismo que existe en los Estados Unidos como imperialismo. No es de ahora. Mirad la historia del imperialismo norteamericano en 60 años. 2 bombas atómicas sobre seres humanos. Salvajismo en Irak, en Libia, en Siria, en Vietnam, en Corea. Esas guerras las ha hecho el imperialismo norteamericano. No las ha hecho ni China ni Rusia. Rusia no tiene bases militares, ni China tampoco tiene bases militares en el mundo. El imperialismo necesita tener 100 y pico bases militares en el mundo, entre ellos en España 6 o 7. Ese es el enemigo de la humanidad, el capitalismo decadente, un capitalismo que se está hundiendo porque ahora mismo las noticias en la televisión se ha visto como la banca norteamericana está en su plena crisis. La guerra es la que quiere. Aunque tenga que morir los ucranianos todos, había que atacar a Rusia, porque Rusia no es socialismo, es capitalismo, pero en emergencia. Es un capitalismo que podemos decir el bueno o el malo.
Es un capitalismo que hoy por hoy se está creando, se está ganando a muchos pueblos pobres, humildes, porque el intercambio es por igual. Y eso gana masas, gana prestigio. Y ahí está en América el avance en Venezuela, en Cuba, en otros países, el avance de Rusia. ¿Por qué? Porque va por el robo, no, va por ganancias, sí, pero intercambio lo más honrado posible. Y China, el intercambio más honrado posible. Estados Unidos siempre va a robar, a avasallar, a criminalizar a los pueblos. Y ahora mismo tenemos un amigote de Estados Unidos, que nadie habla de él, pero es un criminal, el sionismo judío, el sionismo de Israel. ¿Cuántos años lleva invadiendo Palestina? 50 o 60 años, nadie dice eso. Nadie escucha la invasión de Palestina. Pues en Palestina están los judíos militares, fascistas, metidos, pisoteando al pueblo palestino. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Esa invasión no importa. Era de Ucrania. El ataque contra Rusia para hundirla, para robarle sus territorios de riqueza del lago Caimán, el lago más grande del mundo de agua potable, para robarle sus riquezas de petróleo, para robarle sus inmensos parques de árboles y de bosques. Para eso, porque la odian porque va para arriba, el dentro del propio capital va para arriba, mientras Estados Unidos ha dado techo, el imperialismo norteamericano y sus testaferros imperialistas, por eso casi todos los países que están en la OTAN han sido criminales. España en América, México en Holanda, Portugal en Angola. Todos los que están en ese bloque han sido canarias imperiales y explotadores de pueblos ajenos. El hambre de África y el hambre que ha habido en Asia y el hambre que está en América, los culpables son todos miembros de la OTAN. Todos, Holanda, Bélgica, Suiza, Francia, España, Italia, Portugal, todos tienen una historia de salvajismo. No, yo no sigo más porque ¿para qué? Vaya lección, ¿eh? Ya la cabeza. Pero vaya lección, ¿eh? Eso es lo que yo hubiera querido. Vaya lección.